Estamos en 2 Corintios capítulo 11 y desde el 10 comenzamos a hablar de que llegaron hombres a la iglesia que llegaron a calumniar a Pablo, que llegaron a hablar mal de Pablo. Y miramos cómo la iglesia de Corinto cae en el engaño de estos hombres y realmente empiezan a ver mal a Pablo. Y Pablo está mandando esta carta para defensa del evangelio. Y hemos estado viendo defensa de un siervo de Dios. Y la semana pasada aprendíamos primeramente que la motivación de Pablo no era cuidar su testimonio, no era cuidar su nombre, no era cuidar su reputación, sino que su motivación era que anhelaba la pureza espiritual de los hermanos. Y el propósito de la defensa era que los hermanos entendieran que estaban en peligro de ser engañados, que estos hombres entraban encubiertamente a engañarlos, a hacerles creer que estaban haciendo cosas para el Señor, pero realmente eran desagradables a Dios también. Y mirábamos también cómo era más importante la vida que la elocuencia, que la manera de hablar, sino lo que esta persona conocía al Señor y cómo se rendía al Señor, y que de esta manera Dios lo iba a usar. Y por último, de las características de esto, hablábamos de que el siervo de Dios servía por amor. Pero también terminamos en el último punto la semana pasada hablando de que él estaba dejando al descubierto estos falsos siervos. Y el primer punto en esta mañana va a tratar en cuanto a eso. Vamos a reforzar la parte de dejar al descubierto los falsos siervos que habían llegado a la iglesia de Corinto, entendiendo que a nuestra iglesia van a venir falsos siervos que van a querer engañar la congregación también. Entonces, pensando en esto, vamos a ver primeramente los falsos siervos y después vamos a ver en cuanto al testimonio de Pablo cómo son los verdaderos siervos del Señor. Entonces, vamos a comenzar en el versículo 16 en 2 Corintios capítulo 11. Dice el 16: otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pablo comienza el capítulo 11 con la misma idea de lo que hemos estado viendo en las semanas, como diciendo: voy a hablar como loco, tolérenme, acéptenme un poco de locura. Y está diciendo de que unos se glorían en la carne, pero él dice que se va a gloriar, y pareciera que se está gloriando en la carne, pero vamos a ver en el pasaje en qué se está gloriando él al final. Y vamos a terminar entendiendo esta frase también la siguiente semana, cuando explique esta parte en qué se gloria él y por qué se estaba gloriando. Pero ya miramos que el principio era que debemos de gloriarnos en el Señor y no en nuestra carne realmente. Ahora, vamos a ver ahora qué buscan los falsos siervos. Versículo 20: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pablo comienza a hablar de prácticas que tenían estos falsos siervos y cómo él resalta en el versículo 21 que para todas estas prácticas, ¿cómo había sido Pablo? Débil. No las practicaba, no quería practicarlas porque sabían que eran desagradables a Dios. Y vamos a ver estas prácticas porque, como hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan cuál era la comparación que Pablo hacía, cómo engañaban la iglesia? Así como Satanás engañó a Eva con astucia, y hablábamos que astucia lo que significaba era una falsa o engañosa sabiduría, en donde las personas piensan que están rindiéndose al Señor y que están haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero realmente hay engaño en esa parte y realmente están desagradando a Dios realmente. Entonces Pablo empieza a mostrarles estas prácticas
que con astucia estaban usando estos falsos siervos. La primera práctica dice, pues toleráis si alguno os esclaviza. Y pensamos que esclavizar tiene que ver con ponerse bajo el servicio de alguien sin tener derecho de nada. Y bueno, en el tiempo de Pablo todavía habían esclavos, pero ahora ya no hay esclavos. Bueno, a veces algunos piensan que en los trabajos somos esclavos también. Pero ¿de qué está hablando Pablo? De cuál es la práctica que estos falsos siervos tenían. La idea de esclavizar es que se enseñorean de las personas, se enseñorean de la congregación, se enseñorean de las personas que que tienen a su cargo, que están cuidando. No que Dios ha puesto a su cargo, perdón, no quise decir eso, porque son falsos siervos, sino que la idea es que las personas que ellos trabajan se enseñorean de ellos. Ahora, el peligro aquí es que ellos no van de frente diciendo hagan lo que yo les digo, sino que van engañando, mostrando a las personas que están diciendo o que están hablando de parte de Dios y que están mostrando la voluntad de Dios, pero realmente están dando sus argumentos humanos, están hablando conforme a sus deseos carnales y conforme a su carne. Y de esta manera engañan a la gente y empiezan a enseñorearse de las personas, en donde aunque ellos no lo digan, la gente dice, lo que él dice es palabra de Dios, lo que él dice es cierto, y todo lo que digan, sí, amén, eso es toda la razón. ¿Qué aprendíamos la semana pasada? ¿Cuál debe ser la actitud de los cristianos? Si un siervo del Señor está predicando, ¿qué tenemos que hacer la congregación? Que seamos como los cristianos de Berea, que iban a las escrituras para poder confirmar si realmente era cierto lo que esa persona estaba diciendo. De esta manera engañan la iglesia y los hermanos, estos falsos siervos, en donde se enseñorean de la congregación y la congregación ni siquiera se da cuenta. Esta es la parte que necesitamos tener cuidado. Ahora, la segunda práctica dice, si alguno os devora. Y Dios usa la misma palabra en Lucas capítulo 20 para ayudarnos a entender esta parte. Lucas capítulo 20, y vamos a leer en el versículo 45, y estas son enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús le está enseñando a la multitud, mire lo que Jesús le dice a la multitud. Y oyéndolo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos ¿de quién? De los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los maestros de la ley en ese tiempo. Eran los que enseñaban la palabra de Dios. Y Jesús les está diciendo, guardaos de los escribas. Ahora, ¿de qué tipo de escribas tenían que guardarse? Que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ahora en el 47 habla que devoran las casas de las viudas. ¿Y cuál era la idea con esto? En este tiempo, cuando la mujer quedaba viuda, lo que hacían los escribas eran mostrarse a ella para decirle, yo voy a administrar su herencia. Y de esta administración lo que hacían era empezar a engañar a la viuda, decirle, bueno, necesito esto, necesito lo otro. Y ellos engañaban a la viuda que lo estaban haciendo para el Señor, pero realmente ellos estaban sacando para sus deleites y para sus propios beneficios. Y esto es lo que buscan los falsos siervos, sus propios beneficios, y no le importa cómo queda la persona. Y esta es la idea de devorar. Cuando uno va a cazar o algo, devora a su presa el que está cazando, hasta no dejarle nada, hasta saciarse. Esto es lo que hacían estos falsos siervos, en donde le quitaban el dinero a las viudas y engañándolas que era para el Señor también, pero estaban sacando para sus propios deleites y no para el Señor. Ahora, esa es la parte de devorar. La siguiente dice que se aprovechan. Si alguno devora, si alguno toma lo vuestro.
La idea de tomar lo vuestro es aprovecharse de la gente, en donde no importa lo que sus necesidades, no importan nada de ellos, sino que ellos solo están con las personas para aprovecharse, para ver qué sacan de ellos. Entonces la idea de Débora tiene que ver con acabar algo, pero aprovecharse es que yo me voy aprovechando en situaciones o en cualquier cosa de estas personas que ellos están enseñando y cuidando supuestamente. Entonces se aprovechan de la gente. Y el otro es, se enaltece. Si alguno se enaltece, la idea de enaltecer es exaltarse. Y leíamos en Lucas cómo buscaban los primeros asientos, cómo buscaban las salutaciones en las plazas. Normalmente estos falsos siervos les gusta tener una vida pública bien reconocida, en donde les ponen alfombra roja al entrar a los lugares. Y es algo de mucho cuidado, porque lo del mundo se está metiendo a la iglesia, en donde el mundo enseña que entre más arriba llega uno, ¿qué es lo que va a pasar? Más personas le van a servir. Pero ¿cómo decía el Señor que era en el reino de los cielos? El que quiere ser el mayor de todos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que servir a más gente. Entre más crezcamos en el liderazgo de la iglesia, ¿para qué crecemos? Para servir a más personas. Pero en este tiempo en la iglesia lo que están haciendo es que están sirviendo a los líderes, en vez de que los líderes sirvan a la iglesia. El trabajo del líder es servirles a la iglesia, es servir a los hermanos. Esto es lo que el líder tiene que hacer. Pero se ha dado vuelta en la iglesia. Estos falsos siervos le han dado vuelta a eso, en donde tienen que servirles a ellos, tienen que darle los primeros lugares, tienen que servirle comida primero a ellos, tienen que hacer todo para ellos. Entonces ellos van primero y los demás, ¿quiénes van? Van por último, las demás personas. Entonces necesitamos cuidarnos de este tipo de siervos, en donde andan buscando lo mejor para ellos, o no servir a otros, sino que les sirvan a ellos mismos. Y el último habla ahí, si alguno os da de bofetadas. En el tiempo de Pablo literalmente algunos daban bofetadas, pero el principio que quería mostrar ahí es que maltratan la gente. Eso es lo que hacen estos falsos siervos. Y yo quiero que nosotros entendamos que cuando yo trato a mi hermano de una manera que no es agradable a Dios, o que me salgo de la voluntad de Dios, estoy maltratando a mi hermano. Y necesitamos tener cuidado, porque muchas veces nosotros en la restauración o en la disciplina podemos hacerlo de una manera que a Dios no le agrada. Y en vez de restaurar, ¿qué estamos haciendo con los hermanos? Maltratándolos. Igual con nuestros hijos, a veces los disciplinamos de una manera que a Dios no le agrada. No estamos disciplinando a nuestros hijos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Maltratándolos si los disciplinamos de una manera que a Dios no le agrada. Así que necesitamos cuidarnos como iglesia de no maltratar a la gente, pero entender que estos falsos siervos lo que andan haciendo es maltratando a las personas, tratándolas de una manera que a Dios no le agrada. Y quieren hacerlo ver como algo normal, como algo que viene del Señor también. Ahora, ¿qué hacían estos siervos? ¿En qué se gloriaban? Mire la defensa de Pablo para ver qué era lo que ellos andaban diciendo. Dice el 21, para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Entonces ya miramos que Pablo no quería practicar estas cosas. Y no solo dice débiles, fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tengo osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Mira el 22. ¿Qué resaltaban ellos? Son hebreos, ¿y qué decía Pablo? Yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. ¿Cuál era la defensa de estos hombres? Claramente podemos ver que los falsos apóstoles que estaban viniendo eran judíos, eran gente del pueblo de Israel, y lo que estaban poniendo como sus credenciales, ¿qué eran? Dice, soy israelita, soy descendiente de Abraham, soy ministro, ¿cuál es el otro? Israelita, yo también, son descendientes de Abraham, también yo. Esos son los únicos dos que pone. Ahora, si nosotros pensamos, Pablo era más que ellos en la carne también. La Biblia habla
Y Pablo lo dice que él era fariseo de fariseos. Entonces, dice que fue educado a los pies de Gamaliel. La idea de educarse a los pies de Gamaliel era como decir educado en la mejor universidad de este tiempo. Entonces Pablo tenía mucho de qué gloriarse en la carne. Ahora, Pablo no está diciendo aquí yo más. Él solo dice, ¿son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Entonces ellos se glorían en la carne, los falsos siervos. Ahora vamos a ver cuál debe ser la actitud de un siervo de Dios. Y Pablo lo que va a empezar a hacer es, les va a mostrar su corazón. Hace varias semanas aprendíamos que el corazón es la fuente en donde revela por qué yo hago las cosas como las hago, de cómo las voy a hacer. Y hablábamos de que guardáramos la palabra de Dios en nuestro corazón para que esto fuera lo que usáramos en cada área de nuestra vida, de qué pensamos, qué hablamos y cómo actuamos. La palabra de Dios debe ser nuestra base y nuestra guía para actuar. Ahora, ¿qué es lo que muestra Pablo en su corazón? Mire el versículo 21, vamos a leer desde el 23, perdón. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la vida de Pablo? Que él no buscaba su propio beneficio, sino que buscaba el beneficio de la iglesia, el beneficio de los hermanos. El siervo de Dios no anda viendo qué le saca a sus hermanos. El siervo de Dios anda buscando el beneficio de sus hermanos. Pregunta, ¿esto nos afecta a todos o solo a los líderes de la iglesia? ¿Cuántos somos siervos de Dios aquí? Somos siervos de Dios desde que reconocemos a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Y esto debe de ser real en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros. ¿Cómo debe de actuar un siervo del Señor? ¿Cómo debe de servir el siervo del Señor a la iglesia? Primero, entendiendo que no anda buscando su propio beneficio. ¿Qué pasa cuando yo solo ando viendo lo que la gente me anda haciendo a mí? ¿Estoy actuando como un siervo de Dios? ¿Qué pasa cuando estamos viendo que no, es que a mí nadie me habla, es que a mí nadie me busca, es que a mí nadie aquí? ¿Estamos buscando nuestro beneficio o el beneficio de quién? El siervo de Dios debe de buscar el beneficio de los hermanos. Ahora, Pablo nos va a mostrar de una manera práctica cómo fue real eso en su vida para que podamos aprender nosotros a que sea real en nuestras vidas también. Primero, en el versículo 23, mire cómo empieza hablando Pablo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Ahora dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. ¿Cuál es la idea?
que Pablo trabajaba arduamente por el beneficio de la iglesia. Y lo podemos ver en su ministerio. Hemos visto varias de sus cartas. Vimos Hechos, vimos Romanos, vimos la primera carta de Corintios aquí. Y hemos visto cómo él ha mostrado su amor trabajando arduamente. Ahora, la idea del trabajo está hablando aquí que viene con dolor también. El problema en este tiempo que los siervos del Señor ya no queremos sentir dolor por el trabajo. Ahora más bien están diciendo que los siervos del Señor no sufren. Pero la Biblia muestra lo contrario, que el siervo del Señor debe de trabajar arduamente por el beneficio de sus hermanos, por el cuidado de la iglesia, y que este trabajo va a traer dificultad a nuestras vidas. Pregunta, ¿como siervos del Señor debemos de tenerle miedo a las dificultades? ¿Qué piensan? Pero en este tiempo los siervos somos cobardes, que cuando ya vemos la dificultad, ya me quiero ir y ya no quiero servir. Eso es lo más fácil de hacer, huir. Pero el siervo del Señor debe trabajar arduamente, entendiendo que van a venir cosas difíciles en el ministerio que está ejercitando también. Ahora, esa es la idea de trabajar arduamente. El segundo punto que busca, de cómo buscamos el beneficio de los demás, 24 y 25. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Pregunta, ¿quién ha sufrido como Pablo? Yo no he sufrido absolutamente nada de lo que Pablo ha sufrido. Mire lo que dice que hacían los judíos con él. 5 veces ha recibido 40 azotes menos 1. 3 veces ha sido azotado con varas y 1 vez apedreado. ¿Se acuerdan cuando miramos esa parte que lo apedrearon en Listra y la gente pensaba que estaba muerto y lo fueron a tirar a las afueras de la ciudad? ¿Y qué hizo Pablo? ¿Se levantó y vivió? No, se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia en cómo estaba sufriendo Pablo esto? ¿Cuál era el motivo? Por predicar el evangelio, por predicar a Cristo. ¿Y cuál es la idea de esto? Que los siervos de Dios vamos a padecer persecución, pero la persecución debe de ser por predicar a Cristo. Debemos de tener miedo por ser perseguidos por predicar a Cristo. Debemos de tener miedo porque vamos a estar en peligro por predicar a Cristo. No debemos de tener miedo, es algo que va a venir y debemos de recibirlo con gozo más bien, porque muestra que realmente estamos siendo los siervos que el Señor quiere. Cuando no tenemos persecución necesitamos tener cuidado más bien, porque lo que estamos mostrando es que no estoy predicando a Cristo. Y ahora en este tiempo hay muchos que dicen que predican con su vida y no con la boca, que la vida hable. Y yo creo que es cierto que nuestra vida va a hablar de Cristo, pero Dios quiere que hablemos también y que prediquemos el evangelio y que lo hagamos sin miedo. Pero en este tiempo los siervos del Señor somos cobardes, en donde no estamos predicando el evangelio, en donde estamos diciendo sí, que nuestras acciones hablen. Si yo no le hablo de Cristo a la gente no se va a convertir a Cristo. La gente no va a creer en Cristo si yo no hablo de Cristo y no comparto el evangelio. Así que yo quiero animarles como iglesia que seamos siervos, que estemos compartiendo a Cristo y que no le tengamos miedo a la persecución, porque la persecución va a venir por seguro si predicamos a Cristo. Ahora, ¿cuál es el tercer punto? Versículos 26 y 27, cómo mostraba el beneficio a las demás personas y el cuidado de la iglesia. Dice el 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez.
Ahora, ¿cuál es el punto que vamos a ver en este? Que como siervos del Señor vamos a pasar por peligros. Ahora, el peligro que debemos de pasar debe ser por predicar el Evangelio. ¿Cuánto viajó Pablo para predicar el Evangelio? ¿Y cuánto peligro pasó Pablo? Y mire la lista tan grande de todos los peligros que pasaba de la nación, de los gentiles, peligros en ciudades, peligros en desiertos. ¿Cuánto peligro hay estar en el desierto? ¿Cuánto peligro hay viajar en el mar? ¿Cuánto peligro hay en los caminos? Y en este tiempo ahora nosotros decimos debemos de cuidarnos. Y ahora hasta usamos frases en donde decimos no hay que tentar a Dios. Ahora, ¿qué es lo importante de entender con esto? Primero, yo tengo que estar seguro que yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, dónde me quiere enviar. Esto es la parte importante. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Y si yo estoy seguro que el Señor quiere que yo haga esto, no es tentar a Dios, y eso me hace pasar por peligros también. En donde debo de entender que servir al Señor me va a traer en peligros. Y debo de tenerle miedo a los peligros. Si sé que estoy haciendo la voluntad de Dios, no debo de tenerle miedo a los peligros, porque Él sabe cómo va a actuar en mi vida. ¿Cuánto Dios salvó a Pablo de tantos peligros? De muchos. Ahí dice que estuvo como náufrago en 3 ocasiones. Y dice que estuvo un día y una noche como náufrago. ¿Se imaginan pasar como 30 horas en alta mar? ¿Y quién fue el único que pudo salvar a Pablo de eso? ¿Quién pudo salvar a Pablo de esa pedreada que le dieron? De todos los azotes que había recibido por predicar a Cristo. La pregunta es, ¿Dios sabe hasta dónde lo va a permitir? Y sabe lo que va a permitir en nuestras vidas. Y yo siempre pongo el ejemplo de Pedro y de Jacobo. Cuando los dos los agarraron y los apresaron, ¿qué pasó con Pedro? Dios mandó un ángel y lo sacó de la cárcel. Pero ¿qué se pasó con Jacobo? Lo mató Herodes. Dios sabía que hasta ahí había llegado su tiempo. Dios sabe cuándo es el tiempo de cada uno de nosotros. Debemos de tener miedo entonces. Por eso Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por eso Pablo no tenía miedo, él simplemente quería estar seguro de cuál era la voluntad de Dios en su vida y caminar para adelante, dependiendo del Señor y haciendo la obra del Señor, trabajando arduamente. Y el Señor sabía cómo iba a cuidar a Pablo. Y ahora nosotros podemos ver claramente de cuánto Dios cuidó a Pablo, porque tenía planes con él y sabía hasta dónde iba a llegar. ¿Pablo está vivo todavía? No. ¿Qué significa eso? Que ya acabó el tiempo que Dios tenía planeado para él, para usarlo aquí y llevárselo a su presencia. Dios sabe lo mismo de cada uno de nosotros. Pero si estamos aquí, ¿para qué? Decía Pablo. Para beneficio de la iglesia, no para beneficio nuestro. Así que yo quiero animarle, si Dios le está permitiendo tener vida, es porque quiere que usted sirva a los hermanos, es porque quiere que usted busque el beneficio de sus hermanos, que puedan crecer en santidad sus hermanos por el ministerio que usted está haciendo. Esto es la voluntad de Dios para sus siervos. Ahora vamos a ver por qué Pablo pasaba por todo esto y hacía todo esto. Versículo 28. ¿Qué tenía él en su mente? Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Por qué Pablo hacía esto? Por el cuidado de la iglesia. Se exponía tanto porque él estaba pensando en la santidad de los hermanos. Estaba pensando en la santidad de su iglesia. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo en el versículo 29 cuando dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Está hablando de la unidad de la iglesia. En 1 Corintios, Pablo enseñaba que el dolor de uno, ¿qué debe de ser para toda la iglesia? El dolor de todos. Y el gozo de uno, ¿qué debe de ser para toda la iglesia?
Pero cuánta envidia vemos en nuestra iglesia nosotros, en donde mire el carro que Dios le dio a ese y no hace ni nada, solo pasa en la casa. Y empezamos a hablar de lo que Dios le da a otras personas. Hasta decimos, mire ese cómo lo dejan predicar y a mí ni orar me dejan. ¿Dios sabe lo que hay en nuestro corazón? Claro que sí lo sabe. Y lo que estamos mostrando con estas actitudes es que no amamos a nuestros hermanos, es que no hay unidad en nuestra iglesia, es que me da envidia lo que Dios está haciendo en mi hermano, cuando lo que yo debo de estar es buscando el beneficio de mi hermano y gozoso cuando Dios bendice a mi hermano y cuando Dios usa a mi hermano de la manera como lo usa. Así que tengamos cuidado con estos pensamientos que, aunque no los diga, están en mi corazón y necesitamos tener cuidado. ¿Y cuál es el punto aquí? Que necesitamos amar a nuestros hermanos. Y les voy a poner un ejemplo de cómo el Señor quiere que amemos a nuestros hermanos. ¿Qué tanto amamos a nuestros hijos nosotros? Mucho. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos? Damos nuestra vida por ellos. Solo les voy a dar un ejemplo. Cuando un hijo está enfermo y pasa con calentura toda la noche, ¿qué hacemos nosotros? Ni dormimos, estamos velando, cuidando a nuestro hijo, que no le suba la calentura, y si le sube estamos listos a llevarlos a la ducha o a darle la medicina. Estamos dispuestos a hacer lo que sea y estamos con pañitos ahí de agua en la frente. Y después nos levantamos y nos toca ir a trabajar y ir a trabajar todo por este cipote. ¿Hacemos eso nosotros? No, vamos a trabajar. Y no importa el cansancio. ¿Y por qué lo hacemos? Por amor a ellos. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos? Si nuestro hijo tuviera una enfermedad terminal o tuviera que operarse de algo, y si necesito vender la casa, ¿pensaríamos en venderla? Por eso, ni lo pensaríamos. Y no me voy a poner avaricioso tampoco, que no me importa cuánto me den por la casa, con tal que me den suficiente para la operación. No importa, la vendo ya, ¿sí o no? De esta manera quiere el Señor que nos amemos como hermanos, que estoy buscando el beneficio de mi hermano, que no me importa mi propio beneficio. ¿Cuánto yo reniego por ir a discipular a mi hermano? ¿Cuánto yo reniego por ir a la reunión el fin de semana? ¿Cuánto yo reniego por ir a la reunión de hombres o de damas? ¿Cuánto yo reniego por ir a recibir un estudio? Y decimos, hoy estoy cansado. ¿Estoy mostrando el amor realmente a mis hermanos? Esto es lo que el Señor quiere de cada uno de sus siervos, que amemos a cada uno de nuestros hermanos. Porque si yo a uno que no amo, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Qué piensan? Si a uno no me importa, no, a este sí lo voy a chinear, pero aquel, ese que lo cuide Sergio. Y eso se mira en la iglesia y decimos ser siervos de Dios. Pero Dios quiere que nos unamos como iglesia y que nos amemos y que proveamos para las necesidades de la gente. ¿Qué hacía la iglesia de Hechos? Porque la gente tenía necesidad, ¿se acuerdan? Dice que vendían todas sus propiedades y las traían ¿a dónde? A los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos supieran cuál era la necesidad de la iglesia y proveerla conforme a su voluntad. Pregunto, ¿ustedes creen que Dios está enseñando que tenemos que vender todo? ¿Qué piensan? Porque eso dicen muchas iglesias, pásenme los papeles de la casa para vendérsela. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que podamos estar pendientes de las necesidades de nuestros hermanos. Que si un hermano tiene necesidad, ¿qué tenemos que hacer como iglesia nosotros? Proveerla y estar pendiente de cada uno de nuestros hermanos. Esta es nuestra responsabilidad como iglesia. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros pensamos que las necesidades solo son físicas o materiales, pero hay necesidades espirituales también. Y a veces solo estamos que queremos proveer las necesidades físicas, que no estoy diciendo que es malo, pero no me importan las necesidades espirituales de mi hermano. Si necesita consejería, si necesita reconocer un pecado, si necesito restaurarlo, si necesito disciplinarlo, todo eso debemos de estar pendientes como iglesia. ¿Cuál es la necesidad que tiene mi hermano? En cualquier área de su vida, puede ser en el área personal,
Puede ser en el matrimonio, puede ser en la familia, puede ser en la crianza de hijos, puede ser en su manera de vivir. Y necesitamos estar pendientes de nuestros hermanos. ¿Para qué? ¿Cuál es el siguiente punto? El 29. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo está diciendo que se indignaba con las personas que hacían tropezar a sus hermanos en Cristo. Pablo estaba indignado con esos falsos apóstoles, pero no estaba enojado con los corintios. ¿Cuál era la actitud de Pablo? Salgan de ese error, salgan de ese engaño en el que están. Los están devorando esos hombres. Esa era la preocupación de Pablo. Y no estaba pensando en él, que si lo miraban bien, que si lo miraban mal, o que había perdido la autoridad, que es lo que pensamos muchas personas. Estaba pensando cómo estaban sus hermanos de engañados y que no estaban siguiendo al Señor de esa manera. Esto es lo que nos debe de mover como siervos del Señor. Ahora, ¿en qué se va a gloriar el siervo del Señor? Para terminar, versículo 30. Si es necesario gloriarse, ¿en qué se va a gloriar? Dice Pablo: me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Dice Pablo que no se va a gloriar ni en su carne, ni en sus logros, ni en lo que ha pasado. Y todavía, ¿cómo dice? Si es necesario, lo voy a hacer en mi debilidad. Ahora mire cuál es la historia que él pone para eso. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Imagínense, tenía el gobernador de Damasco con todo lo que tenía él a su disposición, con militares y todo detrás de él. ¿Qué tanto podía hacer Pablo, un solo hombre, con todo el regimiento que tenían de militares ahí? Nada. Era insignificante Pablo para eso. ¿Y qué hicieron los de la iglesia? 33. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Pablo sabía que no era la voluntad de Dios que se entregara todavía. Porque se acuerdan que vino un profeta y agarró el cinturón de Pablo y se amarró y dijo: así van a agarrar al dueño de este cinturón en Jerusalén cuando vayan. ¿Y qué hizo Pablo? Vamos. ¿Y lo agarraron en Jerusalén? Sí, lo agarraron. Pero Pablo dice que se gloria en su debilidad. Y yo quiero animarle a venir la próxima semana, que vamos a entender por qué Pablo se gloriaba en su debilidad. Porque el próximo pasaje lo va a decir por qué se gloriaba en su debilidad. Pero quiero animarles en esta mañana a cuidarnos, cada uno de nosotros, primero a cuidar nuestra santidad, a cuidar la manera como estamos sirviendo al Señor, a cuidar de que estamos pendientes de nuestros hermanos, buscando su beneficio, supliendo sus necesidades. Y por último, cuidarnos de los falsos siervos que van a venir a nuestra iglesia. Porque van a venir y necesitamos reconocerlos. Necesitamos tener cuidado con ellos. Porque ellos van a venir a devorar, ellos van a venir a destruirnos, ellos van a venir a dividirnos. Y necesitamos cuidar la unidad de nuestra iglesia por eso. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por este tiempo. Queremos darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Queremos pedirte que tú hagas tu voluntad en cada uno de nosotros, que tú produzcas tu santidad primeramente, Señor, y que tú nos des tu sabiduría para entender tu voluntad de qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros en el ministerio, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a involucrarnos en el cuidado de la iglesia, a estar pendiente de la salud espiritual de nuestros hermanos, que realmente podamos ayudarles a cada uno conforme a tu voluntad, Señor, y que tengamos cuidado de no maltratarlos al salirnos de tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ejercer la restauración como tú quieres, Señor. Ayúdanos a ejercer la disciplina conforme a tu voluntad, Señor. Guárdanos de hacer algo que a ti no te agrade, Señor. Y que realmente nuestra motivación sea el anhelar la santidad de nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a cuidar la unidad de nuestra iglesia, a amarnos cada vez más, Señor.
Y como decía Pablo, que aunque amándolos más, seamos amados menos nosotros, Señor. Que el hecho de amarnos menos no huyamos de la responsabilidad que tú nos has dado, Señor, de cuidarnos y de estar pendientes de nuestras necesidades espirituales, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de estar en esta iglesia, Señor. Obra en nuestra iglesia, que pueda seguir creciendo, Señor, en ti. Añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos crecer en la madurez y como siervos tuyos, Señor. Guárdanos de los falsos siervos que van a venir a nuestra iglesia. Ayúdanos a distinguirlos y a cuidarnos de ellos, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén.